Solo Dios sabe. Algunos se fueron porque nosotros mismos fuimos los que nos empujamos para afuera. Nosotros con nuestra actitud, nosotros con nuestra rigidez, nos echamos para afuera. No caben dentro de nuestro grupo, por lo tanto, no pueden estar aquí. Y entonces nosotros debemos de ser adoradores del Santísimo. Nos convertimos como aquellos jueces del Santísimo. Juzgamos quién puede y quién no puede adorar a Dios. Y yo les tengo una pregunta: ¿quién puede adorar a Dios? ¿Tienes que ser católico? Pero de preferencia que sí, ¿verdad? De preferencia que sí, porque nosotros, hermanos católicos, tenemos la verdad bendita de Dios. Y esa verdad bendita de Dios nadie nos las quita. Y hay que tener un celo grande para Dios, porque las cosas de Dios son sagradas y las cosas de Dios son grandiosas. Mas nosotros tenemos que ser humildes. Acuérdense, cuando nosotros queremos crecer, tenemos que ser menos. Y mientras que nosotros nos hacemos menos y más humildes y más sencillos, la gloria de Dios empieza a darse, empieza a moverse. Y se siente ese gran deseo de estar delante del Santísimo, adorándolo, porque hay en ti un distintivo. ¿Cómo le dicen a lo que tiene puesto? Un distintivo. ¿Cómo le dicen a lo que tiene puesto? Por dentro. Siempre acuerde eso. Siempre acuérdalo. Yo lo digo por dentro. Porque a veces oigo, ay, que se me olvidó el distintivo en la casa y ahora deberíamos de venir a misa. Recibes, pero llevas ¿para dónde? Adentro. Entonces Dios está en nuestro y Él habita ¿dónde? Adentro. Entonces Dios está en nuestro y Él habita. Antes de empezar el tema tengo que sacar unas cosas, porque resulta que nosotros durante el tiempo de la Eucaristía, el tiempo de la celebración eucarístico, estamos en medio de una gente que ya no ve a Jesucristo en la Eucaristía. Estamos en medio de un pueblo que no adora a Dios. Estamos en medio de un pueblo que no respeta a Dios. Y ustedes adoran a Dios. Estamos en medio de un pueblo que no respeta a Dios. Y ustedes de dar a la cendrera atentos a la presencia de Dios. Porque la sacrificio el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese pan que baja del cielo, que es de verdad, que da vida. Ese pan que adoramos merece más respeto. Amén. Ahora no se vayan a pelear tampoco. Solamente que hay que ser cortés con la gente. Hermano, como veo que más respeto. Amén. Ahora no se vayan a pelear tampoco. Solamente que hay que ser cortés con la gente. Hermano, como veo que es el deber de una persona que está enamorado, encendido por la gloria de Dios, que ama verdaderamente al Santísimo, al Señor de los Señores, que lleva el distintivo por dentro. ¿Por qué? Porque es persona de Dios. Y la persona de Dios, ¿a dónde queda? Lleva el distintivo por dentro. ¿Por qué? Porque es persona de Dios. Y la persona de Dios, ¿a dónde queda? La debemos de reconocer. ¿Cómo sabemos identificar a esa persona como adorador del Santísimo? El acto, tus acciones, tus palabras, de esto les estoy hablando. Que nuestra adoración no sea solamente un momento durante la noche donde estamos en esa euforia delante del Señor, pero durante toda la semana nos hemos olvidado que somos del Señor y no llevamos el distintivo por dentro, solamente por fuera. Ese es el escándalo más grande de Dios, que ante Dios vivo, Dios Padre Todopoderoso. Y eso es para mí, pues Dios nos libre de lo que nos espera. Porque tú sabías que era Jesús.
amar y adorarlo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la meta hoy es entrar en esta parte nuestra donde nosotros somos las personas que somos, y para eso vamos a pedir que el Espíritu Santo nos mueva. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, nos enseña, nuestra madre nos enseña que en cada momento que los fieles hagan una obra para Cristo, deben de invocar al Espíritu Santo. Para cualquier cosa, deben de invocar al Espíritu Santo. Ahora, algo me dice que unos están callados con lo del Espíritu Santo. Algo me dice que nosotros somos de este bando y no de ese bando. ¿De cuál bando quieren hacer ustedes? Porque es por medio de la epiclexis, por medio de ustedes. Porque es por medio de la epiclexis, por medio. Muchos de ustedes han salido de ahí, ¿sí o no? No contestan. Ahora, yo quiero corregir esto. Ahora, yo quiero corregir esto, por favor, porque esto me lo exige él. Me está reclamando en este momento que el Papa, el Papa Leo quiere una iglesia no dividida, no cada quien en su pensamiento, no cada quien en su política, un solo cuerpo, porque todos recibimos un solo cuerpo en la Sagrada Comunión. Amén. Que haya gente auténtica, que sea hijos de verdad, que realmente pueden orar por sus enemigos, que no importa nada si son de acá o si son de allá, porque usted lleva su distintivo por, y eso es lo que más me importa a Dios. Les voy a pedir un momento, y eso es lo que más me importa a Dios. Les voy a pedir un momento que cierren sus ojos. Yo lo que voy a hacer es solamente orar al Espíritu Santo. Pecado que llega a Él y que no nos llega aquí del corazón. Ven, Espíritu Santo, y perdona por el corazón. ¿Cierto? Yo sé que ustedes tienen un programa de oración y es bueno por el corazón. ¿Cierto? Yo sé que ustedes tienen un programa de oración y es bueno, porque tiene que ver orden ante la presencia de Dios. Pero nunca se debe de quitar uno la libertad de tener una relación personal, oración personal con Dios. Porque después ustedes se convierten como unos robots. Ya le ponemos el programa, ya que haga ese programa y ahí se acabó. Y puedes creer que estás adorando a Dios porque estás haciendo tus lecturas. Tu testimonio no revela lo que está diciendo. Esto es importante. No depende de palabras, sino del fervor de nuestras almas. En silencio. Hay otra cosa que nos está negando. Yo le digo que me está negando, pero es algo que yo he observado. Yo le digo que me está negando, pero es algo que yo he observado de adoración a adoración. De hacer su estación, se levantan y se van, y están al fondo, y luego entran los otros a iniciar su oración ante el Santísimo, se vuelven a practicar bien. Y se oyen los otros a iniciar su oración ante el Santísimo, se vuelven a practicar bien. Y se oyen el respeto que merecemos. Ya no voy a regañar. Son los entrenados al servicio del Señor, dando servicio en el altar, haciendo lo que es necesario, aunque estén en una lista, aunque no estén en una lista, haciendo lo que es necesario, aunque estén en una lista, aunque no estén en una lista. ¿Qué hay que hacer? No podemos la visto yo. Que se hace en este altar. Porque no es una mesa, es un altar. Y aquí se da un gran sacrificio. Y ese sacrificio queremos nosotros dar
lugar. Queremos nosotros darle su lugar. Hay algo que Dios me ha dado y cuando lo leí me impactó de una manera y me dice el Señor, esto es. La razón que nosotros no alcanzamos que Dios prepara el terreno del hombre y se revela por etapas. Y se revela por etapas. Dice el Catecismo de la Iglesia, Dios se revela a sí mismo por etapas. Dice el Catecismo de la Iglesia, Dios se revela a sí mismo por etapas. Al revelarse a sí mismo quiere a los hombres. Ese es el plan de Dios. Yo creo que ya iniciaron ese plan. Ya están adorando. Ese es el plan de Dios. Yo creo que ya iniciaron ese plan. Ya están adorando el hombre según la voluntad del Padre. ¿Qué está sucediendo en todo el momento de la adoración? ¿Acaso no nos estamos acostumbrando a estar delante del Santísimo, del Rey de Reyes? Es una acostumbrarse, es un negarse a sí mismo. Estar delante del Santísimo, del Rey de Reyes, es una acostumbrarse, es un negarse a sí mismo. Adoradores del Santísimo. ¿Qué tiene una respuesta a eso? ¿Por qué no todos entran en el grupo suyo? Son elegidos. ¿Por qué no todos entran en el grupo suyo? Son elegidos, pero ¿no ustedes? No. Hay diversidad de dones, diversidad de espiritualidad. Ser un adorador que descubre que Dios tiene algo contigo y que tú quieres algo con Él. Y que a lo largo del tiempo has descubierto que te sientes llamado, te sientes como uno, te sientes como que participas de algo sagrado. Pero aquí vamos a hablar un poquito del problema, el problema del hombre. Y para eso vamos a ir a Génesis 3:22. Ya voy para allá, les voy a hablar del pan bajado del cielo, después de etapas, ya les dije. ¿Cuánto tiempo? Ya voy para allá, les voy a hablar del pan bajado del cielo, después de etapas, ya les dije. ¿Cuánto tiempo me queda? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 22. Alguien notó que tenía sed. Ya se me está secando la garganta. Quiero que sepan que ustedes están bien pesados. Están bien pesados. Y no lo digo jugando. Ayer me enfermé. Pero fíjate, pero dije, no, es que están bien pesados. Yo no sé qué están cargando, pero vienen bien, pero cargaditos. Y yo le dije a mi esposa, oye, pues que no me siento bien. Si soy ese, ¿no tienes algo que hacer mañana? Pues sí, voy a predicarles a aquellos. Ahí está. Pero gracias a Dios que Dios nos da la fuerza y Dios nos bendice. Vamos a la lectura. Ojalá que nosotros podamos entrar en ella. Génesis 3:22. Entonces Yahvé Dios dijo, el conocimiento del bien y del mal, que no vaya también a echar mano al árbol de la vida, porque al comer de él vivirá para siempre. El problema, el problema, ¿por qué no podemos recibir la revelación de recibir? No. Es arrepentirse. Es que si no me confieso no puedo comulgar. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? O sea, la comunión no se acomodó en la iglesia, nomás para que hicieras tú. Como no he ido a confesarme, no puedo
Pero fíjense, Dios dice lo siguiente: el hombre es ya como uno de nosotros. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Uno de nosotros. Dios es eterno, ¿eh? Y nosotros somos como Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Ahora vamos a tratar de entretener este pensamiento de que somos ya, lo dice, no dice quizá, dice que ya lo somos. ¿Cómo? Esto es lo que Dios ve. Dice, en el conocimiento de bien y mal, que no vaya también a echar mano del árbol de la vida, porque al comer tendrá vida para siempre. Hay algo, sí somos como dioses, pero hay algo que nos prohíbe recibir la eternidad de Dios: el conocimiento del bien y mal. Parte de nuestra vida es la lucha. Por lo tanto, no has llegado, no eres santo, estamos en la lucha a la santidad, pero no has llegado allí. No eres tan importante como Dios. ¿Por qué? Porque haces el mal. No eres tan bueno como Cristo, porque no haces las cosas que Cristo hace. Entonces el sentido de humildad, de reconocer que no hacen las cosas que Cristo hace. Entonces el sentido de humildad, de reconocer que realmente hago cosas buenas y cosas malas y no soy digno de Dios. Entonces Dios hizo una buena o mala decisión al retirar el árbol de la vida. ¿Fue buena o fue mala? Fue buena. Porque el hombre, tú y yo no podemos subirnos al altar, abrir el tabernáculo y sacar las hostias y repartirlas como si nosotros fuéramos los ordinarios. Tú no has sido llamado a esto. Por eso está el sacerdote que consagra. Por eso está el sacerdote de Jesucristo, para darte a ti el pan que ha bajado del cielo. Tú no lo alcanzas a tomar por sí mismo, pero vamos a ver lo que sucede cuando entran en nuestra espiritualidad, en nuestra mentalidad, el que yo también puedo. Éxodo 16:20. Algunos no, bueno, aquí en el Éxodo 16 voy a darle la lectura para que así tengamos todo con el conocimiento de lo que la palabra de Dios está proclamando. Y así nosotros entendemos un poquito más aquello que el Señor está tratando de detener en la vida de Adán y Eva. Pero no solamente le quita el árbol de la vida a Adán y Eva, sino a sus descendientes. Pero en el plan divino de Dios siempre ha habido el deseo que el hombre reciba del árbol de la vida eterna. Siempre. Pero Dios se revela por etapas, y en el pueblo de Israel tiene que pasar por un momento de prueba difícil. En el Éxodo escuchamos la huida de Egipto. Allí es donde escuchamos por primera vez los panes ácimos, la Pascua. Ahí es donde escuchamos que se debe de cocer el pan sin levadura. Y va a decir la palabra de Dios que cueza el pan con levadura en ese tiempo sagrado, va a ser sancionado, sacado del pueblo. Porque era un pan que se tenía que preparar por el sacrificio que Dios iba a hacer para liberar al pueblo de la esclavitud, para liberar al pueblo del faraón, de sus enemigos. Ahora, la levadura, los teólogos nos dicen que es la representación del pecado. La Eucaristía tiene que recibirse sin el pecado. Para que la Eucaristía, el pan vino bajado del cielo, tenga el
Les voy a narrar la historia para saber cómo 15 se va a hacer corto el tiempo. Pero bueno, ya vamos. El tiempo. Pero bueno, ya vamos. Este es el pueblo que algún día. Éxodo 16:3. Les decían, ojalá Yahvé nos hubiera hecho morir. 16:3. Les decían, ojalá Yahvé nos hubiera hecho morir en Egipto. Allí estábamos un plazo de carne y comíamos. Hecho morir en Egipto. Allí estábamos un plazo de carne y comíamos pan en abundancia. Ustedes, en cambio, nos han traído a este desierto en que todo ese gentío morirá de hambre. Pero Yahvé dijo a Moisés, ahora les hago llover pan del cielo. Salga el que habló y recoja lo que necesita para cada día. Yo solo voy a probar a ver si guarda mi ley o no. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Debemos de ver un regreso con Dios. Se están quejando contra Dios. Tenemos una relación con Dios. Lo que hemos sido es esclavitud, es dureza, no es unidad. Y tiene una seca vacía sin Dios. Y tiene una seca vacía sin Dios. Pero ahora Dios nos empieza, hermanos. Ustedes saben que Él les va a proveer comida, pan. Pero fíjense cómo lo dice. Yo lo voy a probar a ver si guardan mi ley. El pan es lo que Dios dice al pueblo y lo escuchamos, nos lo dice a nosotros. Él va a probar si nosotros vamos a permanecer delante de Él hasta que Él nos llame. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Hasta cuándo va a ser adorador usted? Yo tengo una pregunta para usted. ¿Hasta cuándo va a ser adorador usted? Hasta la muerte. Hasta la muerte, pero no todos lo piensan así. Porque Él me dice que hay unos que ya se quieren ir. Hay unos que no están de acuerdo. Pero no están de acuerdo con Él. No están de acuerdo con sus propios hermanos. Si esta misma queja que oigo yo aquí es la misma que Dios escucha en ustedes. Que no están contentos. Que quieren ser cambios. Que quieren ver más cosas. Pero el Señor está en medio de nosotros ya. Si el problema es que nosotros nos hemos quedado en el jardín, vemos el árbol de la vida, se nos ha dado del árbol de la vida, pero nos quedamos en el jardín. No hemos entrado más profundamente con el Señor. Y por lo tanto estamos como esta gente del pueblo. Yo voy a saltar unos versículos y voy a ir compartiendo. Y mientras Aarón hablaba del pueblo, miraron hacia el desierto, la gloria de Yahvé se apareció en medio de la nube. Yahvé habló a Moisés diciendo, he oído las quejas de mi pueblo. Diles, por la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Así sabrán que yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Cuando nosotros entramos a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros entramos en una etapa sacra. Nuestro ser interior ha sido santificado. Podemos decir que
que nosotros morimos en este momento y Cristo vive dentro de mí, dentro de ti. Es el momento más alegre del alma, es el momento más espiritual de tu vida y es el momento más sagrado cuando tú recibes la sagrada. Pero ¿saben qué? Muchos no lo creen. No lo viven, no lo experimentan. Por eso están muertos. No tienen esa alegría para Dios. No están viviendo. Por eso están muertos. No tienen esa alegría para Dios. No están viviendo la suma de la fe. Pero el testimonio que están dando, ustedes no se reconcilian con Dios y con ustedes mismos, no pueden recibir más. Ustedes no se reconcilian con Dios y con ustedes mismos, no pueden recibir más gloria que Dios quiere darles. Mientras no padres, ustedes siguen muertos. Adorador del Santísimo, pero muerto. Muerto porque es una práctica vacía espiritual. Y esto es un peligro para usted y para toda la iglesia. Y esto es un peligro para usted y para toda la iglesia. El acontecimiento de Jesucristo. Ahora, el enemigo se hace, los de los rayos no pueden tocar nada sagrado. No pueden verse la comida sagrada. Era que Dios es grande ante los ojos de los discípulos. Va a transformar los peces y los panes y va a dar de comer a 5,000 personas. Va a transformar los peces y los panes y va a dar de comer a 5,000 personas. 5,000 personas comieron. Comieron de un pan, pero no era el pan vivo bajado del cielo. Comieron de un milagro que Cristo realizó para ellos, lo cual ellos no tienen derecho ni privilegio sobre esa comida. El único derecho que tienen sobre esa comida es el derecho que Él. A nosotros a veces se nos da el derecho de tocar el Santísimo, a veces se nos da el derecho de tocar el Santísimo, de exponerlo. Yo digo nosotros, para mí es una orden ordinaria porque es el diácono, pero para los laicos tienen que tener un permiso especial del párroco para poder tocarlo y ponerlo en el sagrario y aquí nomás lo expone, pero lo hace con el permiso del sacerdote porque no tiene libertad para hacerlo por sí mismo. Y esto es lo que les quiero dejar, que por favor en su adoración para hacerlo por sí mismo. Y esto es lo que les quiero dejar, que por favor en su adoración hay muchos laicos que están haciendo la adoración ante el Santísimo, pero no que sean adoradores auténticos, que no sean falsos. Si algún día te llegan a corregir, un sacerdote te corrige, no andes de chismoso. Si algún día te llegan a corregir, un sacerdote te corrige, no andes de chismoso. Alguien te pagó un alimento sólido, cállese la boca, sea maduro en la corrección. No lo divulgue para que después todo el mundo esté enojado con el Padre. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos haciendo con el pan vivo bajado del cielo? Con el pan que es la vida misma que estamos haciendo. Si no es una obra de Dios, estamos haciendo. Si no es una obra de Dios. Convertimos el grupo en una obra del maligno. Mi preocupación es que si se quejan, ya se puede. Ahí están, pero se están quejando. Y ellos son los instrumentos del diablo. ¿Ustedes creen que el diablo no les podría usar a ustedes para hacer su obra? Cuidadito. Él me dice y me ha dicho que el lema de ustedes es la hora sagrada, el huerto Getsemaní. De ahí es donde nace la razón
que el maligno ha pedido permiso para zarandearnos. Y Dios lo permite para bien y no para mal. Quiero terminar permiso para zarandearnos. Y Dios lo permite para bien y no para mal. Quiero terminar